El salón de usos múltiples del edificio, Altos del Bosque, siempre me ha parecido un lugar sin alma, con su iluminación fría de hospital y sus sillas apiladas contra una pared. Aquel lunes, a las 11 de la mañana, se sentía como un quirófano, donde mi dignidad estaba a punto de ser extirpada. 15 vecinos, rostros que conocía de cruzar en el elevador, ahora me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El síndico, el señor Salinas, carraspeaba nervioso, ajustando papeles que no parecían tener importancia. El aire estaba cargado de una tensión artificial, como el zumbido de un aparato eléctrico a punto de fallar. Yo estaba sentada en la primera fila, con la espalda recta, una postura que aprendí durante 40 años de enfermería para enfrentar las peores noticias sin desmoronarme. Mi hijo Daniel se puso de pie. No me miró. Su mirada se fijó en un punto por encima de la cabeza del síndico, como si estuviera presentando un proyecto de arquitectura y no la demolición de su propia madre. A su lado, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, Martín Cárdenas, asentía con la cabeza a cada una de sus pausas. Daniel llevaba su reloj Tag Heuer, un regalo mío de su último cumpleaños, cuya brillante esfera captaba la luz fluorescente del techo. Empezó a hablar de la comunidad, de la seguridad, de la importancia de la previsión. Palabras vacías, cuidadosamente elegidas para anestesiar a la audiencia antes del corte profundo que estaba por venir. «Mi madre, Elena», dijo, y la mención de mi nombre en tercera persona fue la primera incisión. Ya no está en condiciones de manejar estos asuntos. Su voz, usualmente cálida cuando necesitaba algo, ahora era plana, casi administrativa. Habló de una delicada situación de memoria y propuso gestionar preventivamente las responsabilidades del apartamento 7B. Mi apartamento, el lugar donde lo crié, donde curé sus rodillas raspadas y celebré sus logros. Lo estaba convirtiendo en un problema para el condominio, un riesgo que debía ser neutralizado. Los vecinos se removieron incómodos en sus asientos, evitando mi mirada como si mi supuesta senilidad fuera contagiosa. Sentí el calor de la humillación subir por mi cuello, pero mi rostro permaneció impasible. El verdadero poder, aprendí en la unidad de cuidados intensivos, no está en gritar, sino en controlar tu propio pulso, cuando todo a tu alrededor es caos. Daniel continuó, detallando cómo él y su equipo se harían cargo de las cuotas, las decisiones de mantenimiento, cualquier cosa que requiriera una firma lúcida. El hombre a su lado, Cárdenas, abrió una carpeta de cuero con un logo dorado que brillaba bajo la luz. Gestión patrimonial, Cárdenas y Nasoc. Esa carpeta era la prueba física, el arma del crimen presentada antes de que la víctima fuera declarada oficialmente muerta. Era la materialización de un plan que llevaba meses, quizás años, gestándose a mis espaldas. El silencio que siguió a su propuesta fue denso, pesado. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que parecía contar los segundos que me quedaban de autonomía. Era mi turno. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Clavé mis ojos en los suyos, forzándolo a finalmente reconocer mi presencia. «Daniel», dije, y mi voz sonó serena, firme, cortando el aire espeso como un bisturí. «Si quieres hablar de mi bienestar, podrías empezar por dirigirte a mí. Todavía estoy aquí». El impacto de mis palabras fue inmediato. Daniel palideció. Su fachada de preocupado profesional se resquebrajó por un instante. Los vecinos desviaron la mirada, no por lástima, sino por una vergüenza compartida. La reunión se disolvió en un murmullo de excusas. Nadie sabía qué decir. El síndico dio por terminada la sesión, con una rapidez que delataba su alivio. Mientras la gente se marchaba, mi vecina del 8B, Rosa Benítez, se acercó y me puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero su gesto fue un ancla en medio de la tormenta. Vi a Daniel y a sus socios salir apresuradamente, la carpeta dorada bajo el brazo de Cárdenas. No se despidieron. No se atrevieron a mirarme de nuevo. Sabían lo que habían hecho, y yo sabía lo que tenía que hacer. La humillación pública no era el final. Era el pistoletazo de salida de una guerra que no sabía que estaba luchando, pero para la cual, sin darme cuenta, me había preparado toda la vida. Volví a mi apartamento.
El 7B, el problema a gestionar. El silencio dentro de sus 180 metros cuadrados era ensordecedor. Cada objeto en su lugar, cada superficie limpia. Un testimonio de mi supuesta incapacidad. Caminé hasta el balcón y miré mis orquídeas, sus flores blancas y perfectas. Cuidarlas requería paciencia, precisión y memoria. Recordar la cantidad exacta de agua, la luz, la humedad. Cualidades que, según mi hijo, yo ya no poseía. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Aquel apartamento no era solo un conjunto de ladrillos y cemento. Era el archivo físico de mis sacrificios, un museo de mi devoción. Y cada rincón susurraba una historia que Daniel había decidido olvidar. Mi mente, lejos de estar nublada, se convirtió en un archivo perfectamente organizado. La primera gaveta que abrí fue la de 1995. Daniel acababa de ser aceptado en una prestigiosa universidad privada de arquitectura. El costo, $45,000. Yo era jefa de enfermeras en el Hospital Central. Durante 5 años, trabajé 70 horas a la semana. Recuerdo el olor a antiséptico que se impregnaba en mi pelo, el peso del cansancio en mis hombros, mientras caminaba hacia el coche en la madrugada. Recuerdo haber comido sándwiches fríos en mi escritorio para no perder tiempo, mientras mi hijo aprendía sobre diseño y estructuras en aulas con aire acondicionado. Pagué cada centavo de su educación con mis turnos dobles, creyendo que invertía en su futuro, no en mi propia obsolescencia. Luego, el archivo saltó a 2008, la crisis financiera global. La primera empresa de tecnología de Daniel, un sueño construido sobre cimientos de arrogancia, se derrumbó. Me llamó una noche, con la voz rota, al borde de la bancarrota. Al día siguiente, sin dudarlo, fui al banco y retiré $80,000 de mis ahorros para la jubilación. Era todo lo que tenía guardado, el colchón que me aseguraría una vejez tranquila. Se lo entregué en un sobre. «Te lo devolveré, mamá. Te lo juro», dijo con lágrimas en los ojos. «Aún espero». Ese dinero que debía ser mi seguridad se convirtió en la primera piedra de la lujosa vida que ahora intentaba proteger a mi costa. La siguiente gaveta era más dolorosa. 2015. Daniel y Verónica querían comprar una casa. Encontraron la perfecta, pero no tenían para el enganche. Yo aún poseía un terreno de 500 metros cuadrados en el Valle de Bravo, una herencia de mis padres, mi último vínculo tangible con ellos. Verónica, con su dulzura calculada, me convenció de venderlo. «Sería mucho más rápido si la escritura queda solo a mi nombre, Elena», me dijo. «Así agilizamos los trámites del crédito». Confié en ella. Les di el 100% del dinero de la venta para que compraran su casa. Una casa a la que cada vez me invitaban menos. El sacrificio de mi pasado para construir un futuro del que me estaban excluyendo. Y estaban los microabusos, esas pequeñas crueldades cotidianas que erosionan el alma más que una gran tragedia. Los comentarios de Verónica sobre mi mente anticuada cuando no entendía la última aplicación de moda. Las constantes emergencias económicas de Daniel justo los días que cobraba mi pensión. La forma en que dejaron de invitarme a los partidos de fútbol de mi nieto Leo, alegando que sería muy cansado para mí. Me estaban aislando, construyendo un muro invisible a mi alrededor, preparándome para el golpe final. La fiesta de fin de año, a la que invité a toda mi familia y a la que nadie vino, no fue un olvido. Fue un ensayo general, una prueba para ver cuán sola estaba realmente. Esa noche de Año Nuevo, la mesa estaba puesta para 12 personas. La comida se enfrió en las fuentes. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en una sala vacía. A las 10 de la noche, entendí que nadie vendría. No hubo llamadas, ni excusas, solo un silencio abrumador. Esa noche no sentí tristeza, sino una extraña claridad. El abandono era un mensaje. Me estaban diciendo que ya no importaba, que era invisible. Lo que no sabían es que en esa invisibilidad encontré mi mayor ventaja. Cuando la gente deja de verte, también deja de vigilarte. Se vuelven descuidados. Y el descuido, en cualquier batalla, es un error fatal. Mi hijo, Daniel, es un hombre de 48 años que todavía vive con el miedo de no ser suficiente. Su encanto es una fachada para cubrir sus inseguridades y sus deudas. El Audi A6 que conduce
el estilo de vida que ostenta. Todo está financiado por préstamos y la ilusión de un éxito que nunca ha consolidado. Su debilidad es su vanidad y su motivación es el pánico a que su mundo de apariencias se derrumbe. Siempre ha sido fácil de manipular, especialmente por alguien que sabe exactamente qué botones presionar. Alguien como su esposa, Verónica. Ella es la verdadera arquitecta de mi ruina, la mente maestra detrás de la sonrisa de mi hijo. Verónica, de 45 años, se mueve por el mundo del arte con una ambición fría y afilada. Me ve no como una persona, sino como un activo en un balance general, uno que se ha devaluado y debe ser liquidado. Su resentimiento hacia mí es profundo. Creo que nunca me perdonó por ser la única persona que veía a través de su máscara de sofisticación. Su motivación es el estatus, la necesidad de pertenecer a un círculo social que valora más las posesiones que las personas. Para ella, mi apartamento de 180 metros cuadrados en Polanco, valorado en $450.000, no es mi hogar. Es la entrada para una galería de arte o la garantía para un préstamo mayor. Pero no estoy completamente sola en este tablero de ajedrez. Rosa Benítez, mi vecina, es más que una amiga. Es una profesora de historia jubilada, con una mente tan aguda como la mía. Ella fue testigo de mi humillación en la reunión y su indignación validó la mía. Sé que puedo contar con ella para testificar sobre mi lucidez y el comportamiento de Daniel. Su lealtad es un escudo que no esperaba tener. Después está Javier Ríos, el hijo de una vieja colega del hospital. Un abogado joven, ético y brillante. Recuerdo haber ayudado a su madre a conseguir un traslado para que pudiera cuidarlo cuando era niño. Es hora de ver si la gratitud es un valor que aún existe en este mundo. Y luego está Leo, mi nieto de 16 años. Él es mi punto débil y quizás mi mayor fortaleza. Ama a su abuela. Lo sé por la forma en que me mira cuando cree que nadie lo ve. Pero teme a sus padres, a su desaprobación, a la atmósfera tensa de su hogar. Está atrapado en un conflicto de lealtades que ningún adolescente debería enfrentar. No lo presionaré, pero presiento que su conciencia será un aliado inesperado. Él es la variable que Verónica y Daniel no han sabido calcular en su ecuación de codicia. Su amor por mí podría ser la pieza que desequilibre todo el juego a mi favor. La tarde después de la reunión, Daniel vino a verme. Llegó solo, con una expresión de falsa preocupación grabada en el rostro. Traía un pastel de mi panadería favorita. Un gesto tan transparente que resultaba insultante. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde solía sentarse a hacer sus tareas escolares. Habló en círculos sobre lo mucho que se preocupaba por mí, sobre lo difícil que era para él tomar estas decisiones. Mientras hablaba dejó sobre la mesa de centro una carpeta. No era la de cuero dorado de Cárdenas, sino una simple carpeta azul. Dijo que eran unos papeles del seguro médico que necesitaba que firmara. Yo asentí, fingiendo una confusión dócil. Le ofrecí un vaso de agua. Mientras él estaba en la cocina, mis ojos se fijaron en los papeles que sobresalían de la carpeta. Con un movimiento rápido y silencioso, saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal. No tuve tiempo de leerlo todo, pero el encabezado en mayúsculas era inequívoco. Poder general para actos de dominio. No era para un seguro médico. Era un documento que le daba control absoluto sobre todos mis bienes. Le daba el poder de vender mi apartamento, de vaciar mis cuentas, de despojarme de todo lo que había construido. Mi mano no tembló mientras tomaba una foto nítida, enfocando perfectamente las palabras que sentenciaban mi futuro. Cuando volvió, yo estaba sentada exactamente en la misma posición. Le sonreí, una sonrisa frágil y desorientada, que ensayé frente al espejo durante años de tratar con pacientes difíciles. Estoy un poco cansada, Daniel. ¿Podemos ver esto mañana? Se mostró impaciente, pero intentó ocultarlo. Claro, mamá. Descansa. Recogió la carpeta y se fue. En el momento en que la puerta se cerró, la máscara de fragilidad cayó. Fui a mi estudio y conecté el teléfono a la computadora. La imagen apareció en la pantalla, clara y condenatoria. Mi firma estaba allí, susurré para mí misma. Pero no era mi voluntad. La fotografía era mi primera pieza de evidencia, la primera piedra de mi contraofensiva. Esa noche no dormí. La rabia es un combustible más potente que la cafeína.
Si tenían un poder notarial, ¿qué habían hecho ya con él? A las 2 de la madrugada me senté frente a mi laptop. Ellos siempre habían subestimado mi familiaridad con la tecnología, asumiendo que mi edad era sinónimo de ignorancia digital. Abrí el portal de mi banco de inversión, usando la contraseña de Meet of Things siempre. Una combinación de fechas que solo yo entendería. Una que nunca pensaron que necesitaría cambiar. La página tardó un segundo en cargar. Un segundo en el que contuve la respiración. Y entonces lo vi. El historial de mi cuenta. Mi futuro. Mi tranquilidad. Desplegado en la pantalla. La verdad era una serie de números rojos. Una hemorragia lenta y constante. Transferencias mensuales de $5,000. Siempre la misma cantidad. El mismo día del mes. Durante el último año y medio. El beneficiario. Verónica de Morales. Cuenta personal. Hice los cálculos con una frialdad que me sorprendió a mí misma. $90,000. El dinero de mi vejez. El fruto de mi trabajo. Financiando sus lujos, sus viajes, sus cenas en restaurantes caros, las galerías de arte de Verónica. Cada dólar robado era una burla a cada turno doble que hice, a cada noche que pasé en vela en el hospital. El dolor agudo de la traición se transformó en una determinación helada. No me detuve a llorar. Las lágrimas no ganan batallas. Metódicamente comencé a descargar cada estado de cuenta. 24 meses de evidencia. La vieja impresora HP en mi estudio, que Verónica una vez sugirió que tirara por ser un armatoste, cobró vida. El zumbido de la máquina era el único sonido en el silencio de la noche, una banda sonora para mi justa ira. Cada página que salía era una prueba más, un clavo más en el ataúd de sus mentiras. Las apilé en un orden cronológico perfecto, las perforé y las coloqué en una carpeta nueva y limpia. El dinero para mi vejez financiaba sus lujos. Escribí en una nota adhesiva que pegué en la portada. Era mi segundo trofeo de guerra. Con el sol a punto de salir, me di cuenta de que necesitaba más. Las pruebas financieras eran contundentes, pero necesitaba probar la intención. El dolo necesitaba sus propias palabras. Tomé mi teléfono y busqué en la tienda de aplicaciones. Grabadora de llamadas. Instalé una con buenas reseñas. La probé llamando al servicio de pronóstico del tiempo. Funcionaba a la perfección. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para tender la trampa. La estrategia requería que yo siguiera interpretando el papel que me habían asignado. La anciana confundida. La madre desvalida. Era un papel que ahora interpretaba con un propósito oscuro y liberador. El jueves por la mañana, ejecuté el siguiente paso de mi plan. Respiré hondo, invoqué toda la fragilidad que pude fingir y marqué el número de Daniel. Cuando contestó, dejé que un temblor calculado se colara en mi voz. Daniel, hijo, estoy tan confundida. Hice una pausa, dejando que su impaciencia creciera al otro lado de la línea. Le hablé de una carta que supuestamente había recibido, de palabras legales que no entendía. Le dije que el banco no me dejaba sacar dinero. Pura ficción, pero basada en la verdad que él creía estar construyendo. Podía casi oírlo sonreír, creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección, que yo estaba cayendo en la desesperación. Él mordió el anzuelo, como sabía que lo haría. Su tono era condescendiente, el de un adulto paciente explicando algo a un niño. «Tranquila, mamá, no te preocupes por nada». Y entonces pronunció las palabras que yo estaba esperando, las palabras que la aplicación en mi teléfono estaba registrando fielmente. «Mamá, solo firma los papeles que te dé Martín. Él se encargará de todo. Es la única forma de proteger el patrimonio de la familia de tus olvidos». La palabra olvidos goteaba con un cinismo que me heló la sangre, pero que selló su destino. Agradecí con voz quebrada y colgué. Guardé el archivo de audio con el nombre «Prueba de intención». No era protección, era una expropiación. El último golpe, la pieza final de mi arsenal, llegó de la fuente más inesperada. El viernes por la tarde, recibí una notificación en una nueva cuenta de correo electrónico que había creado, una que nadie conocía. El remitente era anónimo, pero yo sabía que solo podía ser una persona, mi nieto Leo. El correo no tenía texto, solo un archivo adjunto. Era un reenvío de un hilo de correos entre su madre, Verónica,
y el gestor, Martín Cárdenas. Mi corazón se encogió de pena por el terrible dilema que debió enfrentar mi nieto, pero la gratitud que sentí fue inmensa. Su amor era más fuerte que su miedo. Imprimí los correos electrónicos. La conversación era escalofriante en su frialdad corporativa. Discutían la estrategia para acelerar el dictamen de incapacidad. Hablaban de mí como el activo o el sujeto. Usé un marcador fosforescente para resaltar las frases más condenatorias. «El informe del doctor Salas será contundente», escribió Cárdenas. «Necesitamos proceder antes de la auditoría de fin de año para asegurar la transferencia de los fondos», respondió Verónica. Era un plan de negocios detallado, con plazos, partes interesadas y entregables. La traición tenía un cronograma, y yo estaba a punto de descarrilar su proyecto de forma espectacular, con todas mis pruebas, reunidas en una carpeta de acordeón. El martes a las 10 de la mañana me reuní con Javier Ríos. Su oficina era moderna y minimalista, un fuerte contraste con los despachos polvorientos que esperaba. Le conté la historia desde el principio, sin adornos ni sentimentalismos. Le mostré mis pruebas, una por una. La foto del poder notarial, los extractos bancarios, los correos impresos. Finalmente le puse los audífonos para que escuchara la grabación. Observé su rostro pasar de la concentración profesional a una indignación contenida. Cuando terminó, se quitó los audífonos y me miró con un nuevo respeto. «Señora Morales», dijo Javier, su voz tranquila pero firme. «Esto es mucho más grave de lo que imaginaba. No se trata solo de mala gestión. Esto es un claro intento de fraude y abuso de confianza». Sus palabras validaron todo lo que yo sentía, pero lo revistieron de la armadura del lenguaje legal. Me explicó las opciones, los caminos a seguir. No quería un litigio largo y doloroso. «No, quiero venganza, licenciado», le dije mirándolo directamente a los ojos. «Quiero orden, el orden que ellos destruyeron». Él asintió, comprendiendo perfectamente. Trazamos un plan de acción, rápido y decisivo. La primera fase comenzaría al día siguiente, el miércoles a las 9 de la mañana, mientras Javier presentaba la revocación inmediata de todos los poderes otorgados en la notaría Enger 54. Yo ejecutaba mi parte del plan desde la comodidad de mi estudio. Llamé a la línea preferente de mi banco. Di mi nombre y fecha de nacimiento. Luego la operadora me pidió la palabra clave de seguridad, una que establecí hace 30 años y que nunca compartí con nadie. El nombre de mi primera mascota, un perro callejero que rescaté de niña. «Júpiter», dije. Hubo una pausa. «Correcto, señora Morales. ¿En qué puedo ayudarla?» Con una calma glacial, ordené el bloqueo inmediato de todas las tarjetas adicionales y la congelación de cualquier transferencia saliente no autorizada por mí vía telefónica. La fuente de su financiamiento se había secado. Ahora solo quedaba la trampa. Esperé hasta el jueves para llamarlos, dándoles tiempo suficiente para que su primera transacción fuera rechazada, para que la semilla del pánico comenzara a brotar. De nuevo, adopté mi personaje de anciana frágil. «Daniel, me llegó un papel del abogado. No entiendo nada. El banco no me deja sacar dinero. Por favor, vengan a casa el sábado a las 8 p.m. para que me expliquen». Podía sentir su codicia y arrogancia a través del teléfono. Olían la victoria final, creyendo que mi confusión era la prueba definitiva de mi incapacidad. «Claro, mamá, estaremos allí para arreglarlo todo», dijo. La mesa que habían despreciado en Nochevieja sería ahora su tribunal. El sábado por la noche, mi apartamento estaba impecable. El aire olía a cera de abeja y a las orquídeas frescas del balcón. No preparé una cena elaborada, solo una jarra de agua de Jamaica y unas galletas. No era una reunión social, era una audiencia. A las 8 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, Daniel y Verónica entraron con una confianza insultante. Verónica ni siquiera me saludó. Su mirada recorría mi sala de estar como si ya estuviera midiendo el espacio para sus esculturas. Pero su arrogancia se congeló cuando vieron a mis invitados sentados tranquilamente en el sofá. Mi vecina Rosa Benítez, con su aplomo de profesora, les dedicó una inclinación de cabeza. Y a su lado, Roberto Salinas, el síndico del edificio. Su presencia fue una sorpresa total para ellos. «Roberto, gracias por venir»,
dije con calma. Como el bienestar del apartamento 7B es una preocupación para el condominio, pensé que sería bueno que escucharas esto de primera mano. La cara de Daniel se transformó. La máscara de hijo preocupado se desvaneció, revelando al hombre acorralado que había debajo. Verónica, por otro lado, me lanzó una mirada de puro veneno. La batalla había comenzado. «Gracias por venir», dije, invitándolos a sentarse en los sillones frente a mis testigos. Se sentaron rígidamente, como acusados en un juicio. «Me llamaron para explicarme unos papeles, pero antes de que lo hagan, quiero mostrarles algo». Me acerqué a la mesa de caoba que heredé de mi madre y coloqué suavemente un documento sobre la superficie pulida. Era la copia de la revocación del poder notarial, con el sello oficial de la notaría Oncourage 54, bien visible. Esto es para que entiendan que la conversación ha cambiado de tono. Daniel miró el papel y todo el color abandonó su rostro. Verónica lo fulminó con la mirada. Verónica, siempre la más combativa, fue la primera en recuperarse. «Esto es ridículo», siseó. «Estás siendo irresponsable. No sabes manejar tu dinero, por eso necesitábamos intervenir». Su voz era aguda, estridente. Esperé a que terminara su diatriba. Luego, sin decir una palabra, deslicé sobre la mesa la carpeta que había preparado, la que contenía los 18 extractos bancarios impresos, cada transferencia a su cuenta, personal resaltada en amarillo. «Irresponsable», repliqué, mi voz baja y controlada. «Es gastar $90.000 de un fondo de retiro en galerías de arte y spas. Aquí está cada recibo, cada prueba de tu buena gestión». El síndico, el señor Salinas, se inclinó para ver los papeles, sus cejas arqueadas por la sorpresa. Rosa me miró con una mezcla de shock y pura admiración. Daniel se puso de pie de un salto, su silla raspando contra el suelo de madera. «Esto es un malentendido. Solo intentábamos ayudarla, protegerla». Su voz era demasiado alta, una confesión de su pánico. No me inmuté. Saqué mi teléfono móvil y lo conecté a un pequeño altavoz Bluetooth que había colocado discretamente sobre la repisa de la chimenea. Pulsé play. La voz de Daniel, clara y nítida, llenó el silencio de la habitación. «Proteger el patrimonio de la familia de tus olvidos». El efecto fue devastador. La propia voz de Daniel, llena de un cinismo condescendiente, lo condenaba frente a todos. Se quedó paralizado, con la boca abierta, sin palabras. Verónica lo miró con un desprecio absoluto, como si su debilidad la repugnara. El señor Salinas negó lentamente con la cabeza, su expresión ahora grave y decepcionada. Era el momento del golpe de gracia. Cogí la última pila de papeles, los correos electrónicos que Leo me había enviado, y los coloqué suavemente frente a Verónica. «Y querida», dije casi en un susurro, «es el plan de negocios de la traición, con fechas, entregables y copia a tu abogado». Verónica miró los correos impresos, sus propias palabras marcadas en fosforescente, y por primera vez esa noche vi miedo en sus ojos, un miedo puro, desnudo. Había sido superada, su cuidadosa estrategia desmantelada pieza por pieza. El silencio en la sala era absoluto. Se había acabado el tiempo de las mentiras. Era el momento de las consecuencias. Me puse de pie, sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en años. Ahora, el salón de usos múltiples del edificio, Altos del Bosque, siempre me ha parecido un lugar sin alma, con su iluminación fría de hospital y sus sillas apiladas contra una pared. Aquel lunes, a las 11 de la mañana, se sentía como un quirófano, donde mi dignidad estaba a punto de ser extirpada. 15 vecinos, rostros que conocía de cruzar en el elevador, ahora me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El síndico, el señor Salinas, carraspeaba nervioso, ajustando papeles que no parecían tener importancia. El aire estaba cargado de una tensión artificial, como el zumbido de un aparato eléctrico a punto de fallar. Yo estaba sentada en la primera fila, con la espalda recta, una postura que aprendí durante 40 años de enfermería para enfrentar las peores noticias sin desmoronarme, una lección de compostura que ahora me resultaba invaluable. Mi hijo Daniel se puso de pie. No me miró. Su mirada se fijó en un punto por encima de la cabeza del síndico, como si estuviera presentando un
Proyecto de arquitectura y no la demolición de su propia madre. A su lado, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, Martín Cárdenas, asentía con la cabeza a cada una de sus pausas. Daniel llevaba su reloj Tag Heuer, un regalo mío de su último cumpleaños, cuya brillante esfera captaba la luz fluorescente del techo. Empezó así a hablar de la comunidad, de la seguridad, de la importancia de la previsión. Palabras vacías, cuidadosamente elegidas para anestesiar a la audiencia antes del corte profundo que estaba por venir. Su voz, entrenada para sonar convincente, era una herramienta más en su arsenal de engaños. «Mi madre, Elena», dijo, y la mención de mi nombre en tercera persona fue la primera incisión. Ya no está en condiciones de manejar estos asuntos. Su voz, usualmente cálida cuando necesitaba algo, ahora era plana, casi administrativa. Habló de una delicada situación de memoria y propuso gestionar preventivamente las responsabilidades del apartamento 7B. Mi apartamento, el lugar donde lo crié, donde curé sus rodillas raspadas y celebré sus logros. Lo estaba convirtiendo en un problema para el condominio, un riesgo que debía ser neutralizado. Los vecinos se removieron incómodos en sus asientos, evitando mi mirada como si mi supuesta senilidad fuera contagiosa. Pensaban que el olvido era una enfermedad, sin darse cuenta de que el verdadero mal era la codicia. Sentí el calor de la humillación subir por mi cuello, pero mi rostro permaneció impasible. El verdadero poder, aprendí en la unidad de cuidados intensivos, no está en gritar, sino en controlar tu propio pulso, cuando todo a tu alrededor es caos. Daniel continuó, detallando cómo él y su equipo se harían cargo de las cuotas, las decisiones de mantenimiento, cualquier cosa que requiriera una firma lúcida. El hombre a su lado, Cárdenas, abrió una carpeta de cuero con un logo dorado que brillaba bajo la luz. Gestión patrimonial Cárdenas Anasoc. Esa carpeta era la prueba física, el arma del crimen, presentada antes de que la víctima fuera declarada oficialmente muerta. Era la materialización de un plan que llevaba meses, quizás años, gestándose a mis espaldas. El silencio que siguió a su propuesta fue denso, pesado. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que parecía contar los segundos que me quedaban de autonomía. Era mi turno. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Clavé mis ojos en los suyos, forzándolo a finalmente reconocer mi presencia. «Daniel», dije, y mi voz sonó, serena, firme, cortando el aire espeso como un bisturí. «Si quieres hablar de mi bienestar, podrías empezar por dirigirte a mí. Todavía estoy aquí». El impacto de mis palabras fue inmediato. Daniel palideció. Su fachada de preocupado profesional se resquebrajó por un instante. Los vecinos desviaron la mirada, no por lástima, sino por una vergüenza compartida. ¿Acaso no veían la farsa? La reunión se disolvió en un murmullo de excusas. Nadie sabía qué decir. El síndico dio por terminada la sesión, con una rapidez que delataba su alivio. Mientras la gente se marchaba, mi vecina del 8B, Rosa Benítez, se acercó y me puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero su gesto fue un ancla en medio de la tormenta, un faro de decencia en un océano de cobardía. Vi a Daniel y a su socio salir apresuradamente, la carpeta dorada bajo el brazo de Cárdenas. No se despidieron, no se atrevieron a mirarme de nuevo. Sabían lo que habían hecho, y yo sabía lo que tenía que hacer. La guerra silenciosa que libraban contra mí acababa de volverse pública, y eso era un error que pagarían muy caro. Volví a mi apartamento. El 7B, el problema a gestionar. El silencio dentro de sus 180 metros cuadrados era ensordecedor. Cada objeto en su lugar, cada superficie limpia, un testimonio de mi supuesta incapacidad. Caminé hasta el balcón y miré mis orquídeas, sus flores blancas y perfectas. Cuidarlas requería paciencia, precisión y memoria. Recordar la cantidad exacta de agua, la luz, la humedad, cualidades que, según mi hijo, yo ya no poseía. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. La humillación pública no era el final, era el pistoletazo de salida de una carrera para la cual, sin darme cuenta, me había preparado toda la vida. No iban a borrarme de mi propia historia. Aquel apartamento no era solo un conjunto de ladrillos y cemento. Era el archivo físico de mis sacrificios,
un museo de mi devoción, y cada rincón susurraba una historia que Daniel había decidido olvidar. Mi mente, lejos de estar nublada, se convirtió en un archivo perfectamente organizado, con cajones de acero que se abrían con un chasquido silencioso. El primero que abrí fue el de 1995. Daniel acababa de ser aceptado en una prestigiosa universidad privada de arquitectura. El costo total de la carrera ascendía a $45,000, una cifra astronómica para una jefa de enfermeras. Pero no dudé. Durante los siguientes 5 años, mi vida se redujo a los pasillos del Hospital Central. Mis semanas eran de 70 horas, una sinfonía de turnos dobles y noches en vela. Recuerdo el olor a antiséptico que se impregnaba en mi pelo, el peso del cansancio en mis hombros mientras caminaba hacia el coche en la madrugada. Mientras mi hijo aprendía sobre diseño y estructuras en aulas con aire acondicionado, yo comía sándwiches fríos en mi escritorio para no perder tiempo, para poder cubrir otra guardia y pagar la siguiente colegiatura. Pagué cada centavo de su educación con mi salud y mi sueño, creyendo ciegamente que invertía en su futuro, no en mi propia obsolescencia. Cada diploma en su pared tiene detrás miles de horas de mi vida, horas que nunca podré recuperar. Él veía el título enmarcado, yo veía las venas varicosas en mis piernas y las líneas de agotamiento grabadas alrededor de mis ojos. Era un precio que pagué gustosa, bajo la ingenua suposición de que el amor y el sacrificio eran una inversión con un retorno garantizado de gratitud y respeto. ¡Qué equivocada estaba! Luego, el archivo de mi memoria saltó a 2008. La crisis financiera global había estallado y la primera empresa de tecnología de Daniel, un sueño construido sobre cimientos de arrogancia, se derrumbó como un castillo de naipes. Me llamó una noche, con la voz rota por el pánico, al borde de la bancarrota. No me pidió ayuda directamente, su orgullo nunca se lo permitiría. Pero yo oí la súplica desesperada detrás de su fachada de control. Al día siguiente, sin dudarlo un solo instante, fui al banco y retiré $80,000 de mis ahorros para la jubilación. Era todo lo que tenía guardado. El colchón financiero que me aseguraría una vejez tranquila y sin sobresaltos, el fruto de 40 años de trabajo disciplinado y frugalidad. Se lo entregué en un sobre manila, en la cafetería donde solíamos desayunar los domingos. «Te lo devolveré, mamá, te lo juro», dijo con lágrimas genuinas en los ojos. «Aún espero». Ese dinero, que debía ser mi seguridad, se convirtió en la primera piedra de la lujosa vida que ahora intentaba proteger a mi costa. Financió su recuperación. Le permitió comprar el Audi A6 con el que ahora llegaba a las reuniones para declararme incompetente. Cada viaje que hicieron, cada cena en restaurantes caros, cada prenda de diseñador que Verónica lució, fue pagada con los intereses que mi fondo de retiro dejó de generar. Mi tranquilidad futura se había convertido en su opulento presente, y ni siquiera tuvieron la decencia de reconocerlo. La siguiente gaveta de mi archivo mental era más dolorosa, porque no solo implicaba dinero, sino también mi legado familiar. Era 2015. Daniel y Verónica querían comprar su casa actual, una residencia imponente en Las Lomas. Encontraron la perfecta, pero no tenían el capital suficiente para el enganche. Yo aún poseía un terreno de 500 metros cuadrados en el Valle de Bravo, una herencia directa de mis padres, mi último vínculo tangible con ellos. Verónica, con esa dulzura calculada que usa como un arma, me convenció de venderlo. Sería mucho más rápido si... La escritura queda solo a mi nombre, Elena, me dijo con una sonrisa tranquilizadora. Así agilizamos los trámites del crédito hipotecario. Su lógica parecía impecable, su tono sincero. Confié en ella, confié en mi hijo. Vendí el último pedazo de la tierra de mis ancestros y les di el 100% del dinero de la venta, una suma considerable que cubrió no solo el enganche, sino también una parte importante del valor total de la propiedad. Les di mi pasado para que pudieran construir su futuro. Un futuro del que, poco a poco, me fueron excluyendo. Las invitaciones a esa casa se volvieron cada vez más esporádicas, las excusas para no visitarme, más frecuentes. El sacrificio de mi herencia se convirtió en el escenario de mi progresivo aislamiento, un monumento de ladrillo y mármol a mi ingenua generosidad.
Cada vez que pasaba por su calle, sentía que una parte de mí estaba atrapada detrás de esos muros, y luego estaban los microabusos, esas pequeñas crueldades cotidianas que erosionan el alma más que una gran tragedia. Los comentarios de Verónica sobre mi mente anticuada cuando no entendía la última aplicación de moda. Las constantes emergencias económicas de Daniel, que casualmente siempre surgían los días que cobraba mi pensión. La forma en que dejaron de invitarme a los partidos de fútbol de mi nieto Leo, alegando con falsa preocupación que sería muy cansado para mí. Me estaban aislando, construyendo un muro invisible a mi alrededor, pieza por pieza, preparándome para el golpe final. No era un deterioro natural de la relación, era una estrategia deliberada, un asedio silencioso para debilitar mis defensas. La fiesta de fin de año, a la que invité a toda mi familia con semanas de antelación, no fue un olvido. Fue un ensayo general, una prueba de campo para ver cuán sola estaba realmente. La mesa estaba puesta para 12 personas. La comida, que había pasado 2 días preparando, se enfrió en las fuentes de plata. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en una sala dolorosamente vacía. A las 10 de la noche, con el eco de las celebraciones de los vecinos filtrándose por las ventanas, entendí que nadie vendría. No hubo llamadas, ni mensajes de texto con excusas endebles, solo un silencio abrumador y absoluto. Un silencio que era, en sí mismo, un mensaje claro y contundente. Esa noche no sentí tristeza, sino una extraña y helada claridad. El abandono era una táctica. Me estaban diciendo que ya no importaba, que era invisible, una reliquia en un rincón, que ya no querían desempolvar. Lo que no sabían es que en esa invisibilidad encontré mi mayor ventaja estratégica. Cuando la gente deja de verte, también deja de vigilarte. Se vuelven descuidados, arrogantes en su poder. Y el descuido, en cualquier batalla, es un error fatal. La mesa vacía de Nochevieja no fue fasto el final de mi historia familiar. Fue el tablero de ajedrez donde, sin que ellos lo supieran, yo comencé a colocar mis piezas para la partida de mi vida. Mi hijo Daniel es un hombre de Mirthjorthstad, 48 años que todavía vive con el miedo de no ser suficiente. Su encanto es una fachada para cubrir sus inseguridades y sus deudas. El Audi A6 que conduce, el estilo de vida que ostenta, todo está financiado por préstamos y la ilusión de un éxito que nunca ha consolidado. Su debilidad es su vanidad y su motivación es el pánico a que su mundo de apariencias se derrumbe. Siempre ha sido fácil de manipular, especialmente por alguien que sabe exactamente qué botones presionar. Alguien como su esposa, Verónica. Ella es la verdadera arquitecta de mi ruina, la mente maestra detrás de la sonrisa de mi hijo, la que mueve los hilos con una destreza que él ni siquiera percibe. Verónica, de 45 años, se mueve por el mundo del arte con una ambición fría y afilada. Me ve no como una persona, sino como un activo en un balance general, uno que se ha devaluado y debe ser liquidado. Su resentimiento hacia mí es profundo. Creo que nunca me perdonó por ser la única persona que veía a través de su máscara de sofisticación. Su motivación es el estatus, la necesidad de pertenecer a un círculo social que valora más las posesiones que las personas. Para ella, mi apartamento de 180 metros cuadrados en Polanco, valorado en $450.000, no es mi hogar. Es la entrada para una galería de arte o la garantía para un préstamo mayor. Ella no quiere cuidarme, quiere curar mi patrimonio para su propio beneficio. Pero no estoy completamente sola en este tablero de ajedrez. Rosa Benítez, mi vecina, es más que una amiga. Es una profesora de historia jubilada, con una mente tan aguda como la mía. Ella fue testigo de mi humillación en la reunión, y su indignación validó la mía. Sé que puedo contar con ella para testificar sobre mi lucidez y el comportamiento de Daniel. Su lealtad es un escudo que no esperaba tener. Después está Javier Ríos, el hijo de una vieja colega del hospital, un abogado joven, ético y brillante. Recuerdo haber ayudado a su madre a conseguir un traslado para que pudiera cuidarlo cuando era niño. Es hora de ver si la gratitud es un valor que aún existe en este mundo. Su ayuda será fundamental. Y luego está Leo, mi nieto de 16 años. Él es mi punto débil
y quizás mi mayor fortaleza. Ama a su abuela. Lo sé por la forma en que me mira cuando cree que nadie lo ve. Pero teme a sus padres, a su desaprobación, a la atmósfera tensa de su hogar. Está atrapado en un conflicto de lealtades que ningún adolescente debería enfrentar. No lo presionaré, pero presiento que su conciencia será un aliado inesperado. Él es la variable que Verónica y Daniel no han sabido calcular en su ecuación de codicia. Su amor por mí podría ser la pieza que desequilibre todo el juego a mi favor. Él es la única inocencia que queda en esta historia sórdida, y haré lo que sea para protegerla. La tarde después de la reunión, Daniel vino a verme. Llegó solo, con una expresión de falsa preocupación grabada en el rostro. Traía un pastel de mi panadería favorita, un gesto tan transparente que resultaba insultante. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde solía sentarse a hacer sus tareas escolares. Habló en círculos sobre lo mucho que se preocupaba por mí, sobre lo difícil que era para él tomar estas decisiones. Mientras hablaba, dejó sobre la mesa de centro una carpeta. No era la de cuero dorado de Cárdenas, sino una simple carpeta azul. Dijo que eran unos papeles del seguro médico que necesitaba que firmara, algo rutinario. Pero sus ojos evitaban los míos, una señal inequívoca de su engaño. Yo asentí, fingiendo una confusión dócil. Le ofrecí un vaso de agua. Mientras él estaba en la cocina, mis ojos se fijaron en los papeles que sobresalían de la carpeta. Con un movimiento rápido y silencioso, saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal. No tuve tiempo de leerlo todo, pero el encabezado en mayúsculas era inequívoco. Poder general para actos de dominio. No era para un seguro médico. Era un documento que le daba control absoluto sobre todos mis bienes. Le daba el poder de vender mi apartamento, de vaciar mis cuentas, de despojarme de todo lo que había construido. Mi mano no tembló mientras tomaba una foto nítida, enfocando perfectamente las palabras que sentenciaban mi futuro. Mi firma estaba allí, susurré para mí misma. Pero no era mi voluntad. Cuando volvió, yo estaba sentada exactamente en la misma posición. Le sonreí, una sonrisa frágil y desorientada, que ensayé frente al espejo durante años de tratar con pacientes difíciles. Estoy un poco cansada. Daniel, ¿podemos ver esto mañana? Se mostró impaciente, pero intentó ocultarlo. Claro, mamá. Descansa. Recogió la carpeta y se fue. En el momento en que la puerta se cerró, la máscara de fragilidad cayó. Fui a mi estudio y conecté el teléfono a la computadora. La imagen apareció en la pantalla, clara y condenatoria. La fotografía era mi primera pieza de evidencia, la primera piedra de mi contraofensiva. Su descuido, nacido de la arrogancia de creerme vencida, era ahora mi primera arma. ¿Qué habrían hecho ya con ese poder? Esa noche no dormí. La rabia es un combustible más potente que la cafeína. Si tenían un poder notarial, ¿qué habían hecho ya con él? A las 2 de la madrugada me senté frente a mi laptop. Ellos siempre habían subestimado mi familiaridad con la tecnología, asumiendo que mi edad era sinónimo de ignorancia digital. Abrí el portal de mi banco de inversión, usando la contraseña de siempre, una combinación de fechas que solo yo entendería, una que nunca pensaron que necesitaría cambiar. La página tardó un segundo en cargar, un segundo en el que contuve la respiración, y entonces lo vi. El historial de mi cuenta, mi futuro, mi tranquilidad, desplegado en la pantalla, una sangría digital que me robaba el aliento. La verdad era una serie de números rojos, una hemorragia lenta y constante, transferencias mensuales de $5,000, siempre la misma cantidad, el mismo día del mes, durante el último año y medio. El beneficiario, Verónica de Morales, cuenta, personal. Hice los cálculos con una frialdad que me sorprendió a mí misma. $90,000. El dinero de mi vejez, el fruto de mi trabajo, financiando sus lujos, sus viajes, sus cenas en restaurantes caros, las galerías de arte de Verónica. Cada dólar robado era una burla a cada turno doble que hice, a cada noche que pasé en vela en el hospital. El dolor agudo de la traición se transformó en una determinación helada. El dinero para mi vejez financiaba sus lujos, y yo tenía cada comprobante. No me detuve a llorar. Las lágrimas no ganan batallas. Metódicamente comencé a descargar cada estado de cuenta.
24 meses de evidencia. La vieja impresora HP en mi estudio, que Verónica una vez sugirió que tirara por ser un armatoste, cobró vida. El zumbido de la máquina era el único sonido en el silencio de la noche, una banda sonora para mi justa ira. Cada página que salía era una prueba más, un clavo más en el ataúd de sus mentiras. Las apilé en un orden cronológico perfecto, las perforé y las coloqué en una carpeta nueva y limpia. Ahora tenía la prueba del robo, pero necesitaba algo más. Necesitaba probar la intención, el dolo. Necesitaba sus propias palabras para sentenciarlos. Con el sol a punto de salir, me di cuenta de que necesitaba más. Las pruebas financieras eran contundentes, pero necesitaba probar la intención, el dolo. Necesitaba sus propias palabras. Tomé mi teléfono y busqué en la tienda de aplicaciones. Grabadora de llamadas. Instalé una con buenas reseñas. La probé llamando al servicio de pronóstico del tiempo. Funcionaba a la perfección. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para tender la trampa. La estrategia requería que yo siguiera interpretando el papel que me habían asignado. La anciana confundida, la madre desvalida. Era un papel que ahora interpretaba con un propósito oscuro y liberador. El jueves por la mañana, ejecuté el siguiente paso de mi plan. Respiré hondo, invoqué toda la fragilidad que pude fingir y marqué el número de Daniel. Cuando contestó, dejé que un temblor calculado se colara en mi voz. Daniel, hijo, estoy tan confundida. Hice una pausa, dejando que su impaciente condescendencia creciera al otro lado de la línea. Le hablé de una carta que supuestamente había recibido, de palabras legales que no entendía. Le dije que el banco no me dejaba sacar dinero. Pura ficción, pero basada en la verdad que él creía estar construyendo. Podía casi oírlo sonreír, creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección. Él mordió el anzuelo, como sabía que lo haría, y entonces pronunció las palabras que yo estaba esperando, las palabras que la aplicación en mi teléfono estaba registrando fielmente. Mamá, solo firma los papeles que te dé Martín. Él se encargará de todo. Es la única forma de proteger el patrimonio de la familia de tus olvidos. No era protección, era una expropiación. El último golpe, la pieza final de mi arsenal, llegó de la fuente más inesperada. El viernes por la tarde, recibí una notificación en una nueva cuenta de correo electrónico que había creado. Una que nadie conocía. El remitente era anónimo, pero yo sabía que solo podía ser una persona. Mi nieto Leo. El correo no tenía texto, solo un archivo adjunto. Era un reenvío de un hilo de correos entre su madre, Verónica, y el gestor, Martín Cárdenas. Mi corazón se encogió de pena por el terrible dilema que debió enfrentar mi nieto, pero la gratitud que sentí fue inmensa. Su amor era más fuerte que su miedo, y su acto de valentía silenciosa me entregó el arma definitiva para la batalla que se avecinaba, una que ahora estaba segura de ganar. Imprimí los correos electrónicos. La conversación era escalofriante en su frialdad corporativa. Discutían la estrategia para acelerar el dictamen de incapacidad. Hablaban de mí como el activo o el sujeto. Usé un marcador fosforescente para resaltar las frases más condenatorias. El informe del doctor Salas será contundente, escribió Cárdenas. Necesitamos proceder antes de la auditoría de fin de año para asegurar la transferencia de los fondos, respondió Verónica. Era un plan de negocios detallado, con plazos, partes interesadas y entregables. La traición tenía un cronograma, y yo estaba a punto de descarrilar su proyecto de forma espectacular, usando sus propias palabras, su propia prisa, como el combustible para mi contraataque. La evidencia era abrumadora, y el silencio de mi apartamento se llenó con el sonido de la justicia preparándose. Con todas mis pruebas reunidas en una carpeta de acordeón, el martes a las 10 de la mañana me reuní con Javier Ríos. Su oficina era moderna y minimalista, un fuerte contraste con los despachos polvorientos que esperaba. Le conté la historia desde el principio, sin adornos ni sentimentalismos. Le mostré mis pruebas, una por una, la foto del poder notarial, los extractos bancarios, los correos impresos. Finalmente le puse los audífonos para que escuchara la grabación. Observé su rostro pasar de la concentración profesional a una indignación contenida.
Cuando terminó se quitó los audífonos y me miró con un nuevo respeto, uno que trascendía la relación cliente-abogado. Vio a la estratega, no a la víctima. «Señora Morales», dijo Javier, su voz tranquila pero firme. «Esto es mucho más grave de lo que imaginaba. No se trata solo de mala gestión. Esto es un claro intento de fraude y abuso de confianza». Sus palabras validaron todo lo que yo sentía, pero lo revistieron de la armadura del lenguaje legal. Me explicó las opciones, los caminos a seguir. No quería un litigio largo y doloroso que consumiera mis últimos años en tribunales. «No quiero venganza, licenciado», le dije, mirándolo directamente a los ojos, mi voz sin un ápice de duda. «Quiero orden, el orden que ellos destruyeron». Él asintió, comprendiendo perfectamente. Trazamos un plan de acción, rápido y decisivo. La primera fase comenzaría al día siguiente, y no habría vuelta atrás. Mientras la ciudad dormía el martes, por la noche yo trabajaba. Mi estudio, usualmente un remanso de paz, se convirtió en un cuarto de guerra. La única luz era la del monitor de mi computadora, reflejándose en mis anteojos. Accedí de nuevo a mis cuentas, esta vez con un propósito diferente. No solo para confirmar, sino para documentar cada transacción, cada movimiento. Descargué 24 meses de estados de cuenta, una tarea tediosa pero necesaria. La vieja impresora HP, mi aliada leal y ruidosa, trabajó sin cesar, escupiendo, página tras página de evidencia irrefutable. Cada hoja que salía era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor, una fortaleza de hechos contra la cual sus mentiras se estrellarían. El zumbido de la máquina era una sinfonía de retribución. Apilé los documentos en orden cronológico, los perforé y los organicé en una carpeta impecable. $90,000. La cifra resonaba en mi cabeza. No era solo el dinero, era el costo de su traición. Cada transferencia de $5,000 coincidía con un viaje de Verónica a una feria de arte en el extranjero, con la compra de un nuevo reloj para Daniel, con las colegiaturas de la escuela de élite de Leo. Mi jubilación, ganada con sudor y sacrificio, se había convertido en su fondo para lujos. No había espacio para la duda ni para la piedad. Mañana, el flujo de dinero se detendría en seco. La auditoría nocturna había terminado, y el veredicto era culpable. El miércoles a las 9 de la mañana en punto, mi plan entró en acción, con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Mientras Javier presentaba la revocación inmediata de todos los poderes otorgados en la notaría N-Giros 54, un acto formal que cortaba de raíz su autoridad legal sobre mis bienes, yo ejecutaba mi parte desde la comodidad de mi estudio. Era un ataque sincronizado, silencioso pero devastador. Imaginé el sello del notario cayendo sobre el documento al mismo tiempo que yo marcaba el número de mi banco. Ellos aún dormían, ignorantes de que el tablero de ajedrez había girado 180 grados. El poder, que creían tener firmemente en sus manos, se estaba desvaneciendo. Llamé a la línea preferente de mi banco. Di mi nombre y fecha de nacimiento. Luego la operadora me pidió la palabra clave de seguridad, una que establecí hace 30 años y que nunca compartí con nadie. El nombre de mi primera mascota, un perro callejero que rescaté de niña, Júpiter, dije. Y la palabra, cargada de recuerdos, se sintió como una llave abriendo una bóveda. Hubo una pausa. «Correcto, señora Morales. ¿En qué puedo ayudarla?» Con una calma glacial, ordené el bloqueo inmediato de todas las tarjetas adicionales y la congelación de cualquier transferencia saliente no autorizada por mí vía telefónica. El salvavidas financiero que los mantenía a flote acababa de ser cortado. El clic del teléfono al colgar resonó en el silencio de la mañana. Había hecho mi movimiento. La fuente de su financiamiento se había secado. Ahora solo quedaba esperar. Sabía que no tardarían en darse cuenta. Quizás Verónica intentaría pagar un café con su tarjeta adicional y sería rechazada. Quizás Daniel intentaría hacer una transferencia y el sistema la bloquearía. El pánico sería su primera reacción, seguida de la arrogancia. Asumirían que era un simple error del banco, o quizás una nueva prueba de mi confusión. No imaginarían ni por un segundo que era un acto deliberado, el primer disparo de una guerra que ellos empezaron
pero que yo terminaría. La paciencia, ahora, era mi arma más afilada. Esperé hasta el jueves para llamarlos, dándoles tiempo suficiente para que su primera transacción fuera rechazada, para que la semilla del pánico comenzara a brotar y a envenenar su confianza. Necesitaba que estuvieran desconcertados, irritados, pero aún sintiéndose en control. La psicología de mi plan era tan importante como las acciones legales. De nuevo, adopté mi personaje de anciana frágil, una interpretación que, para mi sorpresa, me salía con una facilidad escalofriante. Era como si canalizara todas las veces que me habían hecho sentir pequeña e indefensa, pero ahora con un propósito. Cada palabra temblorosa era una pieza de la trampa que estaba tendiendo. Respiré hondo, invoqué toda la vulnerabilidad que pude fingir y marqué el número de Daniel. Cuando contestó, dejé que un temblor calculado se colara en mi voz, el sonido de la confusión y el miedo. Daniel, me llegó un papel del abogado. No entiendo nada. El banco no me deja sacar dinero. Estoy asustada. Hice una pausa dramática, dejando que su impaciencia creciera al otro lado de la línea. Él mordió el anzuelo, como sabía que lo haría. Su tono era condescendiente, el de un adulto paciente explicando algo a un niño, sin darse cuenta de que el niño ya había aprendido a manejar explosivos. Tranquila, mamá. No te preocupes por nada. Seguramente es un error administrativo, dijo, su voz goteando una falsa tranquilidad. Pude casi oírlo sonreír, creyendo que mi llamada era la prueba definitiva de mi incapacidad, la justificación final para su plan. Por favor, supliqué con mi voz más quebradiza, ¿pueden venir a casa el sábado, a las 8 p.m. para que me expliquen? Necesito su ayuda. Su respuesta fue inmediata, teñida de una codicia apenas disimulada. Claro, mamá. Estaremos allí para arreglarlo todo. Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Olían la victoria final, sin saber que estaban caminando directamente hacia una emboscada. La segunda fase empezaba. La trampa estaba puesta. El cebo, mi supuesta vulnerabilidad, había sido aceptado sin dudar. Ahora solo quedaba preparar el escenario para el acto final. El sábado por la noche no sería una simple conversación familiar. Sería un juicio en mi territorio, bajo mis reglas. Durante los siguientes 2 días, me moví con una calma deliberada, preparando cada detalle. Llamé al señor Salinas, el síndico, y le pedí que asistiera a una reunión en mi casa el sábado por la noche, explicando que era para aclarar de una vez por todas la situación del apartamento 7B que tanto preocupaba a la comunidad. Aceptó, su curiosidad mezclada con un sentido del deber. También llamé a Rosa, mi vecina, mi aliada silenciosa. No necesité darle muchos detalles. «Rosa, el sábado por la noche necesito un testigo», le dije, y ella comprendió de inmediato. «Estaré allí, Elena. No te preocupes. La presencia de ambos era crucial. No serían un jurado, sino la audiencia pública, ante la cual la verdad sería revelada. Daniel y Verónica habían elegido un escenario público para humillarme. Yo elegiría uno privado, pero con testigos clave, para desmantelarlos. La mesa de mi comedor, la misma que habían despreciado en Nochevieja, sería ahora su tribunal. Y yo, la jueza, el fiscal y la única testigo cuya memoria importaba. El sábado por la noche mi apartamento estaba impecable. El aire olía a cera de abeja y a las orquídeas frescas del balcón. Una fragancia de orden y serenidad que contrastaba violentamente con la tormenta que estaba a punto de desatar. No preparé una cena elaborada, solo una jarra de agua de Jamaica y unas galletas de mantequilla, las favoritas de Leo. No era una reunión social, era una audiencia. Cada objeto estaba en su lugar, cada cojín perfectamente ahuecado. Era el escenario de mi vida, el museo de mis sacrificios, y esa noche se convertiría en el tribunal donde se juzgaría la traición. La calma que sentía no era paz, era la quietud concentrada de un depredador que espera el momento exacto para atacar. A las 8 en punto, puntual como un verdugo, sonó el timbre. El sonido cortó el silencio, agudo y definitivo. Respiré hondo una última vez, no por nerviosismo, sino para oxigenar mi determinación. Cuando abrí la puerta, Daniel y Verónica entraron con una confianza insultante, una arrogancia forjada en la creencia de mi debilidad.
Verónica ni siquiera me saludó. Su mirada recorría mi sala de estar como si ya estuviera midiendo el espacio para sus esculturas de metal retorcido. Pero su arrogancia se congeló, se hizo añicos en el aire, cuando vieron a mis invitados, sentados tranquilamente en el sofá, esperándolos. El tablero de ajedrez, por fin, estaba a la vista de todos, y ellos acababan de darse cuenta de que no eran los únicos jugadores. Mi vecina Rosa Benítez, con su aplomo de profesora de historia, les dedicó una inclinación de cabeza tan sutil que era casi una sentencia. Y a su lado, Roberto Salinas, el síndico del edificio, con una expresión de seria curiosidad. Su presencia fue una sorpresa total para ellos, una variable que su ecuación de codicia no había contemplado. «Roberto, gracias por venir», dije con calma, cerrando la puerta detrás de ellos. Como el bienestar del apartamento 7B es una preocupación para el condominio, como bien señaló Daniel, pensé que sería bueno que escucharas esto de primera mano. La cara de Daniel se transformó. La máscara de hijo preocupado se desvaneció, revelando al hombre, acorralado que había debajo. Verónica, por otro lado, me lanzó una mirada de puro veneno. La batalla había comenzado. «Gracias por venir», dije, mi voz serena cortando la tensión, invitándolos a sentarse en los sillones individuales que había colocado frente al sofá, aislándolos de mis testigos y uno del otro. Se sentaron rígidamente, como acusados en un juicio, sus cuerpos tensos y alertas. Me pidieron que vinieran para explicarme unos papeles, pero antes de que lo hagan, quiero mostrarles algo. Con un movimiento lento y deliberado, me acerqué a la mesa de caoba que heredé de mi madre y coloqué suavemente un documento sobre la superficie pulida. Era la copia de la revocación del poder notarial, con el sello oficial y la firma del notario, un 254, bien visibles bajo la luz de la lámpara. «Esto», dije mirándolos fijamente, «es para que entiendan que la conversación ha cambiado de tono». Daniel miró el papel y todo el color abandonó su rostro. Se quedó mudo, su mandíbula apretada. Verónica lo fulminó con la mirada, un destello de furia por su incompetencia. Ella, siempre la más combativa, fue la primera en recuperarse, intentando tomar el control de una narrativa que se le escapaba de las manos. «Esto es ridículo», siseó, su voz un filo de navaja. «Estás siendo irresponsable. No sabes manejar tu dinero. Por eso necesitábamos intervenir. Lo hicimos para protegerte». Su actuación era casi convincente, si no fuera por el temblor de rabia en sus manos. Esperé pacientemente a que terminara su diatriba, dejando que sus falsedades resonaran en el silencio de la habitación, condenándola con cada palabra. Luego, sin decir una palabra, deslicé sobre la mesa la segunda pieza de mi arsenal, la carpeta que había preparado con tanto esmero, la que contenía los 18 extractos bancarios impresos, cada transferencia de $5,000 a su cuenta personal, resaltada en un amarillo incriminatorio. «Irresponsable», repliqué, mi voz baja y controlada, cada sílaba pesada como una piedra. «Es gastar $90,000 de un fondo de retiro en galerías de arte y spas. Aquí está cada recibo, cada prueba de tu buena gestión». El señor Salinas se inclinó instintivamente para ver los papeles, sus cejas arqueadas por la sorpresa. Rosa me miró con una mezcla de shock y pura admiración. El castillo de naipes de Verónica comenzaba a tambalearse. Daniel se puso de pie de un salto, su silla raspando violentamente contra el suelo de madera. «Esto es un malentendido. Te lo puedo explicar. Solo intentábamos ayudarla, protegerla de sí misma». Su voz era demasiado alta, una confesión de su pánico. No me inmuté. Mantuve mi compostura, el ancla de calma en su tormenta de desesperación. Con la misma parsimonia, saqué mi teléfono móvil y lo conecté a un pequeño altavoz Bluetooth que había colocado discretamente sobre la repisa de la chimenea. El dispositivo emitió un suave pitido al conectarse. Pulsé play. La voz de Daniel, clara y nítida, llenó el silencio de la habitación. «Proteger el patrimonio de la familia de tus olvidos». El eco de sus propias palabras condescendientes lo golpeó como una bofetada. El efecto fue devastador. La propia voz de Daniel, llena de un cinismo calculado, lo condenaba frente a todos. Se quedó paralizado, con la boca abierta, sin palabras.
La sangre había desaparecido de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Verónica lo miró con un desprecio absoluto, como si su debilidad la repugnara, como si estuviera viendo a un socio incompetente que había arruinado un negocio perfectamente planeado. El señor Salinas negó lentamente con la cabeza, su expresión ahora grave y profundamente decepcionada. Era el momento del golpe de gracia, la estocada final que desmantelaría no solo su plan, sino su alianza. Cogí la última pila de papeles, los correos electrónicos que Leo me había enviado, y los coloqué suavemente frente a Verónica. «Y querida», dije casi en un susurro, obligándola a inclinarse para escuchar, «es el plan de negocios de la traición, con fechas de entrega, partes interesadas y copia a tu abogado, Martín Cárdenas». Verónica miró los correos impresos, sus propias palabras frías y corporativas marcadas en fosforescente. Acelerar el dictamen de incapacidad. El informe del doctor Salas será contundente. Asegurar la transferencia de los fondos. Por primera vez esa noche, vi miedo en sus ojos, un miedo puro, desnudo. Había sido superada, su cuidadosa estrategia desmantelada pieza por pieza, con una lógica implacable. El silencio en la sala era absoluto. Se había acabado el tiempo de las mentiras. Era el momento de las consecuencias. Me puse de pie, sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en años. Mi voz, cuando hablé, ya no era la de una madre o una víctima. Era la voz de la autoridad restaurada. Ahora vamos a hablar de los términos de mi bienestar. Y entonces comencé a dictar mis condiciones, una por una, con la precisión de una cirujana. La primera consecuencia fue financiera. Sus tarjetas adicionales fueron canceladas el miércoles. La línea de crédito que usaban, respaldada por mis inversiones, ya no existe. El Audi está a mi nombre. Tienen hasta el lunes para devolverme las llaves. Vi un espasmo de incredulidad en el rostro de Daniel. El primer pilar de su mundo de apariencias acababa de ser demolido. La segunda consecuencia fue patrimonial, y la diseñé para golpear directamente el corazón de su estatus social, el pilar sobre el cual Verónica había construido toda su identidad. En cuanto a la casa de campo en Valle de Bravo, continué, mi voz sin inflexiones. El abogado de la familia a la que se la rentan recibió esta mañana una notificación formal de rescisión de contrato por fraude. Hice una pausa para que asimilaran el golpe. El contrato de arrendamiento se sostenía sobre la base de una referencia financiera que yo proporcioné. Referencia que, por supuesto, he retirado. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. El color desapareció del rostro de Verónica. Esa casa era su escenario para los fines de semana, el lugar donde entretenía al círculo social que tanto le había costado infiltrar. La tercera y última consecuencia era la más grave, la que transformaba una disputa familiar en un asunto penal. Me dirigí directamente al síndico, cuya presencia ahora adquiría todo su peso legal. Señor Salinas, usted es testigo, al igual que Rosa, de esta confesión implícita. Mi mirada volvió a clavarse en mi hijo y su esposa, que parecían dos estatuas de cera a punto de derretirse. El lunes a primera hora, el licenciado Javier Ríos presentará ante el Ministerio Público una denuncia formal por los delitos de tentativa de fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza. Tienen suerte de que no añada falsificación de documentos. La palabra delitos colgó en el aire, pesada e irrevocable. Su humillación pública en la Junta de Condóminos era un juego de niños comparado con la vergüenza de un proceso penal. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Estaban completamente derrotados, despojados de sus armas, sus máscaras y su futuro. Ya no había nada que decir, ninguna mentira que pudiera remendar el desastre. La comunicación conmigo, declaré, estableciendo los nuevos términos de mi existencia, será exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados durante los próximos 6 meses. Las llaves de este apartamento, por supuesto, serán cambiadas mañana por la mañana. Miré a Daniel, el hijo al que había arrullado en mis brazos, y no sentí más que una fría y profunda decepción. Ahora, por favor, retírense de mi casa.
No fue una petición, fue una orden. Se levantaron como autómatas, sus movimientos torpes y carentes de la arrogancia con la que habían entrado. Verónica no me miró. Su rostro era una máscara de furia impotente. Daniel, por otro lado, me dirigió una última mirada, una mezcla patética de súplica y resentimiento. No encontró en mí ni una pizca de la madre indulgente que siempre lo había perdonado. Encontró a una extraña, a una mujer que había aprendido a poner su propia dignidad por encima de un amor que casi la destruye. Caminaron hacia la puerta en silencio, dos fantasmas expulsados de un mundo que creían haber conquistado. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado en mi vida. Cuando el eco del portazo se desvaneció, un nuevo tipo de silencio llenó la sala. No era un silencio tenso, sino uno de paz, de orden restaurado. Me giré para mirar a mis testigos. Rosa tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de orgullo. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió. «Elena», susurró, «nunca he visto nada igual». El señor Salinas, por su parte, se aclaró la garganta, su rostro una mezcla de asombro y profundo respeto. «Señora Morales», dijo, extendiéndome la mano, «cuente conmigo para lo que necesite. Usted es un ejemplo para esta comunidad». Sus palabras, sinceras y directas, eran el bálsamo que mi dignidad herida necesitaba. La batalla había terminado. Había recuperado mi casa, mi dinero y, lo más importante, mi nombre. Aquella noche, mientras mis aliados se retiraban, me quedé sola en mi sala de estar. El campo de batalla, ahora en calma. La carpeta con las pruebas seguía sobre la mesa de caoba, un monumento a la verdad. La acaricié con la punta de los dedos. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de justicia. Durante años, mi amor de madre había sido su activo más valioso, un recurso inagotable que explotaron sin piedad. No entendieron que mi memoria, la que tanto despreciaron, la que intentaron usar como arma en mi contra, era en realidad mi única y más poderosa arma. La habían subestimado, y en ese error de cálculo, habían sellado su propio destino. El orden, el que ellos destruyeron, había sido finalmente restaurado. La siguiente semana transcurrió en una calma casi irreal. El lunes, como prometí, Javier Ríos interpuso la denuncia, iniciando un proceso legal del que me mantuve deliberadamente distante. El martes, un cerrajero instaló una nueva cerradura de alta seguridad en mi puerta, un acto simbólico que se sintió como una declaración de independencia. El miércoles, las llaves del Audi A6 aparecieron en el buzón, sin ninguna nota. No volví a saber de ellos directamente. La única conexión era Leo, mi nieto, quien me llamó el viernes por la noche, su voz pequeña y vacilante. «Abuela, ¿estás bien?», le respondí con una calma que lo tranquilizó. «Estoy mejor que nunca, mi amor, y estoy aquí para ti, siempre». Una semana después del enfrentamiento, la cámara me encontraría en mi balcón, podando con esmero mis orquídeas blancas, sus pétalos perfectos como una promesa de resiliencia. El sol de la tarde bañaba mi rostro, y por primera vez en años sentía una paz que no era resignación, sino victoria. Sobre la mesita a mi lado, junto a una taza de té humeante, descansaba un folleto brillante de un crucero por los fiordos de Alaska, un viaje que siempre había querido hacer y que ahora, finalmente, me permitiría. El timbre sonó suavemente, y momentos después, Leo entró al balcón con un libro bajo el brazo. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, y leímos juntos en un silencio cómodo y reparador. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mi voz en off cerraría la historia, no con amargura, sino con la sabiduría ganada a un alto precio. Confundieron mis años con debilidad, sin entender que mis años son mi archivo. Cada arruga, una lección, cada sacrificio, un dato guardado. Durante mucho tiempo, mi amor de madre fue su activo más valioso. No se dieron cuenta de que mi memoria, la que tanto despreciaron, era mi única arma. Hice una pausa, observando a mi nieto leer a mi lado, el futuro que había logrado proteger. El perdón, quizás, es una opción para otro día. El respeto, en cambio, no lo es. Y yo finalmente he recuperado el mío.
La segunda consecuencia fue patrimonial, y la diseñé para golpear directamente el corazón de su estatus social, el pilar sobre el cual Verónica había construido toda su identidad. En cuanto a la casa de campo en Valle de Bravo, continué, mi voz sin inflexiones. El abogado de la familia a la que se la rentan recibió esta mañana una notificación formal de rescisión de contrato por fraude. Hice una pausa para que asimilaran el golpe. El contrato de arrendamiento se sostenía sobre la base de una referencia financiera que yo proporcioné. Referencia que, por supuesto, he retirado. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. El color desapareció del rostro de Verónica. Esa casa era su escenario para los fines de semana, el lugar donde entretenía al círculo social que tanto le había costado infiltrar. La tercera y última consecuencia era la más grave, la que transformaba una disputa familiar en un asunto penal. Me dirigí directamente al síndico, cuya presencia ahora adquiría todo su peso legal. Señor Salinas, usted es testigo, al igual que Rosa, de esta confesión implícita. Mi mirada volvió a clavarse en mi hijo y su esposa, que parecían dos estatuas de cera, a punto de derretirse. El lunes a primera hora, el licenciado Javier Ríos presentará ante el Ministerio Público una denuncia formal por los delitos de tentativa de fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza. Tienen suerte de que no añada falsificación de sus documentos. La palabra delitos colgó en el aire, pesada e irrevocable. Su humillación pública en la Junta de Condóminos era un juego de niños comparado con la vergüenza de un proceso penal. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Estaban completamente derrotados, despojados de sus armas, sus máscaras y su futuro. Ya no había nada que decir, ninguna mentira que pudiera remendar el desastre. La comunicación conmigo, declaré, estableciendo los nuevos términos de mi existencia, será exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados durante los próximos 6 meses. Las llaves de este apartamento, por supuesto, serán cambiadas mañana por la mañana. Miré a Daniel, el hijo al que había arrullado en mis brazos, y no sentí más que una fría y profunda decepción. Ahora, por favor, retírense de mi casa. No fue una petición, fue una orden. Se levantaron como autómatas, sus movimientos torpes y carentes de la arrogancia con la que habían entrado. Verónica no me miró. Su rostro era una máscara de furia impotente. Daniel, por otro lado, me dirigió una última mirada, una mezcla patética de súplica y resentimiento. No encontró en mí ni una pizca de la madre indulgente que siempre lo había perdonado. Encontró a una extraña, a una mujer que había aprendido a poner su propia dignidad por encima de un amor que casi la destruye. Caminaron hacia la puerta en silencio, dos fantasmas expulsados de un mundo que creían haber conquistado. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado en mi vida. Cuando el eco del portazo se desvaneció, un nuevo tipo de silencio llenó la sala. No era un silencio tenso, sino uno de paz, de orden restaurado. Me giré para mirar a mis testigos. Rosa tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de orgullo. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Elena, susurró. Nunca he visto nada igual. El señor Salinas, por su parte, se aclaró la garganta, su rostro una mezcla de asombro y profundo respeto. Señora Morales, dijo, extendiéndome la mano, cuente conmigo para lo que necesite. Usted es un ejemplo para esta comunidad. Sus palabras, sinceras y directas, eran el bálsamo que mi dignidad herida necesitaba. La batalla había terminado. Había recuperado mi casa, mi dinero y, lo más importante, mi nombre. Aquella noche, mientras mis aliados se retiraban, me quedé sola en mi sala de estar. El campo de batalla ahora en calma. La carpeta con las pruebas seguía sobre la mesa de caoba, un monumento a la verdad. La acaricié con la punta de los dedos. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de justicia. Durante años, mi amor de madre había sido su activo más valioso, un recurso inagotable que explotaron sin piedad. No entendieron que mi memoria, la que tanto despreciaron, la que intentaron usar como arma en mi contra,
Era en realidad mi única y más poderosa arma. La habían subestimado, y en ese error de cálculo habían sellado su propio destino. El orden, el que ellos destruyeron, había sido finalmente restaurado. La siguiente semana transcurrió en una calma casi irreal, como la quietud que sigue a una tormenta devastadora. El lunes por la mañana, como había prometido, el licenciado Javier Ríos interpuso la denuncia formal en el Ministerio Público, iniciando un proceso legal del que decidí mantenerme deliberadamente distante. Ya había presentado mis pruebas. La maquinaria de la justicia ahora seguiría su propio curso, lento pero inexorable. No sentía sed de venganza, solo una necesidad imperiosa de que el desorden que habían creado fuera rectificado por una autoridad superior. Mi papel en la guerra activa había terminado. Ahora comenzaba mi labor como arquitecta de la paz, mi propia paz, una que sería construida sobre cimientos de acero y no sobre la arena movediza de un amor malentendido. La serenidad que sentía no era pasividad, sino el control absoluto de quien ha elegido sus batallas y las ha ganado. El martes, un cerrajero de overol azul instaló una nueva cerradura de alta seguridad en mi puerta principal. El sonido del taladro perforando la madera y el metal fue extrañamente terapéutico, una sinfonía de clausura y protección. Observé cómo las viejas piezas eran reemplazadas por un mecanismo complejo, brillante y robusto. El hombre me entregó un juego de 3 llaves nuevas, cuyo peso en mi mano se sentía sustancial, definitivo. Eran más que simples trozos de metal. Eran el símbolo tangible de mi soberanía recuperada, la declaración física de que el acceso a mi vida, a mi hogar y a mi tranquilidad ya no estaba a merced de la conveniencia ajena. Esa noche, al girar la llave en la cerradura, el chasquido metálico, y seguro fue el sonido más reconfortante que había escuchado en años. Era el sonido de una frontera infranqueable. El miércoles por la tarde, al revisar mi buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro, frías y anónimas, estaban las llaves del Audi A6. No había nota de disculpa, ni una palabra de arrepentimiento. Solo el objeto, devuelto con la misma falta de emoción con la que me habían despojado de tantas otras cosas. No sentí ni una pizca de triunfo. Tomé las llaves, las coloqué sobre la barra de la cocina y al día siguiente llamé a un concesionario para iniciar el proceso de venta. El coche no era un trofeo de guerra que quisiera exhibir. Era un activo manchado por el engaño, un recordatorio de un estilo de vida financiado por mi sacrificio. Liquidarlo era parte del proceso de limpieza, de borrar las huellas de su paso por mis finanzas y por mi vida. El dinero obtenido sería el primer depósito en un nuevo fondo, uno destinado exclusivamente a mi futuro. La única conexión que permití fue la que más importaba. Leo, mi nieto, me llamó el viernes por la noche. Su voz, al otro lado de la línea, era pequeña y vacilante, cargada con el peso de una lealtad dividida. «¿Abuela? ¿Estás bien?», preguntó, y en esa simple pregunta escuché todo su miedo y su amor. Le respondí con una calma que buscaba, sobre todo, tranquilizarlo a él, liberarlo de cualquier culpa. «Estoy mejor que nunca, mi amor, y quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre». Establecí los nuevos términos con suavidad, pero con firmeza. «Puedes venir a verme cuando quieras, pero serás tú quien llame, tú quien decida. Esta puerta siempre estará abierta para ti, y solo para ti». Él entendió. Nuestro vínculo, ahora, sería nuestro, y de nadie más. Una semana después del enfrentamiento, la vida había encontrado un nuevo ritmo, uno dictado por mis propios deseos. Me encontraba en mi balcón, podando con esmero mis orquídeas blancas, sus pétalos perfectos como una promesa de resiliencia y belleza renovada. El sol de la tarde bañaba mi rostro, y por primera vez en años sentía una paz que no era resignación, sino victoria. El aire olía a tierra húmeda y a flores, un perfume de vida y crecimiento. Cada corte, preciso de las tijeras de podar, era un acto de cuidado, de eliminar lo marchito para dar paso a lo nuevo. Era una metáfora perfecta de mi propia existencia. Había podado las ramas secas y venenosas de mi vida, y ahora, bajo el sol, esperaba pacientemente una nueva floración.
Sobre la mesita de hierro forjado a mi lado, junto a una taza de té de jazmín humeante, descansaba un folleto brillante. Sus páginas mostraban imágenes espectaculares de glaciares azules y montañas imponentes. Crucero por los fiordos de Alaska, se leía en letras doradas. Era un viaje que siempre había querido hacer, un sueño pospuesto una y otra vez por las necesidades de otros. Ahora, finalmente, me lo permitiría. Pasé los dedos por la fotografía de una ballena jorobada saltando fuera del agua. No era solo un viaje, era una declaración de intenciones, un compromiso conmigo misma de explorar el mundo más allá de las 4 paredes de mis responsabilidades pasadas. Mi jubilación no sería un epílogo de espera, sino el prólogo de mi propia aventura. El timbre sonó suavemente, interrumpiendo mis ensoñaciones. Momentos después, Leo entró al balcón, no con la timidez de la semana anterior, sino con una serena familiaridad. Llevaba un libro de historia bajo el brazo. No dijo nada, simplemente se acercó, me dio un beso en la mejilla y se sentó en la silla junto a la mía. Su presencia era un bálsamo, un recordatorio de que el amor verdadero, el que no exige ni manipula, había sobrevivido a la tormenta. Lau, sonreí, y él me devolvió la sonrisa. No necesitábamos palabras para llenar el espacio entre nosotros. Nuestro vínculo, purificado por la crisis, se estaba reconstruyendo sobre una base de respeto mutuo y un silencio compartido que era más elocuente que cualquier conversación. Nos sentamos juntos, él inmerso en su libro sobre antiguas civilizaciones y yo observando el vuelo de los colibríes entre mis flores. El silencio era cómodo, reparador. Era el polo opuesto de los silencios tensos y cargados de reproches que habían definido mis últimos años. Este era un silencio de paz, de aceptación, la prueba viviente del nuevo orden que había establecido en mi vida. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y en esa quietud perfecta entendí la verdadera naturaleza de mi victoria. No se trataba de haberlos derrotado, sino de haber recuperado la capacidad de disfrutar de un momento tan simple y profundo como este. Leer junto a mi nieto mientras el día se despedía. Mientras el sol se ponía, mi voz interior, ahora serena y clara, comenzó a hilar las conclusiones de esta dolorosa lección. Confundieron mis años con debilidad, mi paciencia con ingenuidad. No entendieron que mis años son mi archivo y que mi memoria, lejos de ser frágil, es un registro notariado de cada sacrificio, cada préstamo no devuelto, cada promesa rota, cada arruga en mi rostro. Es una lección aprendida, cada cana, un dato guardado en el disco duro de mi experiencia. Creyeron que podían borrar el pasado simplemente declarándolo obsoleto, sin darse cuenta de que el pasado era precisamente el mapa que yo usaría para navegar hacia mi futuro, un futuro libre de sus deudas y sus engaños. Durante demasiado tiempo, mi amor incondicional de madre fue su activo más valioso, un recurso natural que explotaron sin pensar en su agotamiento. Lo trataron como una cuenta bancaria sin fondo, extrayendo afecto, dinero y energía sin hacer nunca un depósito. No se dieron cuenta de que, incluso el amor más profundo tiene un límite, y que ese límite es el autorrespeto. No entendieron que mi memoria, esa misma que intentaron usar como arma para declararme incompetente, era en realidad mi única y más poderosa arma. En ella estaban guardados los recibos de cada traición, las fechas de cada mentira, los detalles de cada manipulación. Estaba todo allí, esperando pacientemente el momento de ser presentado como evidencia irrefutable. Mi mirada se posó en Leo, tan concentrado en su lectura, ajeno a mis reflexiones. Él era la prueba de que no todo estaba perdido, de que la decencia y el amor podían florecer incluso en el suelo más tóxico. Mi lucha no había sido solo por un apartamento o una cuenta de inversión. Había sido por él, por demostrarle que uno debe defender su verdad sin importar el costo, que la dignidad no es negociable y que la familia no es una excusa para la crueldad. Él, con su acto silencioso de valentía al enviarme aquellos correos, había elegido un bando, el de la conciencia. Y mi victoria, en última instancia, era también la suya. Era la liberación de un legado de manipulación que de otro modo podría haber heredado.
La última luz del día se desvaneció, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear como estrellas artificiales. Cerré los ojos por un instante, saboreando la brisa fresca de la noche. La paz que sentía era profunda, inquebrantable. Ya no había miedo, solo una certeza tranquila. Había recuperado el control, no solo de mis bienes, sino de mi narrativa. Ya no era la víctima de su historia, sino la autora de la mía. El perdón, quizás, es una opción para otro día, un lujo que aún no he decidido si quiero permitirme. El respeto, en cambio, no lo es. Y yo, Elena Morales, finalmente, he recuperado el mío. Y eso, descubrí, era lo único que realmente importaba.